Ya, buenas noches chicos. Se puede escuchar todo normal, ¿no? Ya, voy a presentar más bien lo que es la pantalla y vamos a comenzar con lo que es la clase de hoy. Ya, entonces estábamos en método de mallas, ¿no? Entonces vamos a pasar lo que es ahora a ver lo que es el mismo método de mallas, supermallas, pero aplicado en fuentes dependientes, ¿ya? O trabajando con fuentes dependientes. Entonces les voy a presentar lo que es la pizarra y esta no es, ¿ya? Es esta. Entonces acá tenemos, vamos a comenzar a resolver este circuito ahora, ¿ya? Y también lo que es el método de supermallas. Ya hemos visto lo que es el método de supermallas, entonces ahora lo único que vamos a cambiar va a ser las fuentes en las cuales se van a aplicar, como por ejemplo acá es una fuente dependiente mezclada con una fuente de tensión independiente, ¿no? Para empezar se puede ver toda la pantalla, eso me pueden confirmar. Se ve. Ya está bien, gracias. Entonces, como ya hemos visto el método de supermallas, el criterio es lo mismo, ¿ya? Ya hemos indicado que el método de supermallas se aplica tanto para fuentes dependientes o independientes, no importa cuál sea el caso, con tal de que cumpla en el circuito que haya una fuente de corriente en medio de dos mallas, ¿no? En este caso, observando el circuito, sí tenemos esas condiciones. En este caso, acá tenemos una fuente de corriente, pero que es dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque acá dice un parámetro, un valor, y un parámetro multiplicado hacia un parámetro. Este parámetro es ix. Este parámetro es por el cual va a depender. En este caso, ix puede estar distribuido en cualquier parte del circuito. Por ejemplo, acá tenemos ix en esta parte del circuito, es decir, que esta corriente que está circulando sobre esta rama es de lo que depende esta fuente. ¿Ya? Si nosotros calculamos cuánta corriente circula sobre esta rama, podemos identificar el valor exacto de esta fuente dependiente, ¿no? Entonces ahí va la cosa, ¿no? El criterio ya lo hemos propuesto, ¿no? Entonces directamente vamos a resolver nomás ya con estas fuentes, ¿ya? Entonces acá vamos a decir por el método de supermallas. Ok, entonces para empezar, como estamos en mallas, lo que hacíamos siempre es hacer una dirección de malla, ¿no? Entonces tenemos acá tres mallas, entonces tenemos que hacer tres corrientes de malla. Entonces eso es lo primero, ¿ya? Vamos a hacer aquí con esto. Vamos a tener acá la malla uno, la malla 2 y la malla 3 en un solo sentido, ¿no? Entonces yo voy a asignar acá que esta va a ser mi malla uno, esto va a ser mi malla 2 y esto va a ser mi malla 3, ¿ya? Y lo que hacíamos cuando tenemos supermallas simplemente era unir estas dos mallas en una sola malla, ¿no? Porque hay una fuente de corriente en medio, ya sea independiente o dependiente. Entonces acá las mallas que vamos a unir va a ser la malla I2 y la malla I3, ¿no? Por las cuales son o circula esa corriente, ¿no? Entonces acá las mallas que yo voy a unir son estas de acá. Ok, la dirección la misma en el sentido que están puestas nuestras mallas I2 y 3. Entonces sería en sentido horario. ¿No ve? Ahí se lo estoy poniendo. Listo. Ahora, estas ecuaciones de mallas me van a generar, o digo, estas ecuaciones con fuentes dependientes me van a generar siempre una ecuación de restricción. Si tenemos dos fuentes dependientes, me va a generar dos ecuaciones de restricción. Si tenemos tres ecuaciones de restricción. O sea, tengo esta fuente dependiente, me va a generar una ecuación adicional de restricción. Eso con el fin y el objetivo de que tenga en mi sistema de ecuaciones una ecuación consistente, o si estuviéramos trabajando en una matriz, entonces sería una matriz cuadrada, ¿no? Eso nomás es el sentido, ¿ya? Entonces el método de supermallas vamos a hacerlo, ¿ya?
por tanto voy a comenzar no por analizar lo que es la malla del superlazo o supermalla. Esta malla todavía no. Voy a comenzar a analizar por la malla normal, ¿no? Que es la malla I1. A ver un momentito. Ya está. Ok. ¿Dónde andábamos? Ya, ahí, ¿no? Entonces, no de la supermalla, todavía no. Voy a comenzar como siempre hacíamos de la malla I1. Entonces, ¿qué podemos recolectar de esta malla I1? Entonces acá normalmente analizamos. Acá voy a hacer la malla I sub 1. De acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 5 veces I1. Y la fuente, veo es el sentido de mi corriente de malla negativo, entonces va a ser menos 100 voltios, ¿no? 100 voltios. Y llego acá a esta resistencia, pero esta resistencia tiene dos corrientes de malla en las cuales va a circular tanto I1 y I2, que pertenece ahora a la supermalla, ¿no? Entonces la relación es sencilla, ¿no? Entonces más 20 multiplicado por I1 menos I2, ¿correcto? Y todo esto, como ya no tengo más, lo igual a 0. De ahí estaría sacando lo que es la malla I1, normal, ¿no? Como siempre se hacía. Entonces en la malla I1 sería 5, 25, ¿no? 25 y 1, ¿correcto? Porque acá tenemos 5 más 20 y 1 es 25 y 1, ¿no? Ahora en la malla I2 tenemos menos 20. Y todo esto igualado al valor que tenemos acá de la fuente. Menos 100, paso al otro lado con 100. Y ahí tenemos la ecuación de mi malla normal, ¿no? De la malla I1. Esto lo voy a llamar como ecuación 1. Listo, hasta ahí no creo que haya dudas, es sencillo, ¿no? Ya hemos estado practicando eso. Ahora voy a la supermalla. Entonces acá anoto y genero mi ecuación de la supermalla. En este caso sería la supermalla, ¿no? Acá le voy a poner eso. Supermalla, ¿no? Que está comprendida entre las corrientes de malla I2 e I3, ¿correcto? Entonces, utilizando la dirección en sentido horario, al igual que mis corrientes de malla que conforman esta supermalla, entonces voy analizando por cualquiera, ¿no? Voy a comenzar por esta resistencia de 20 ohmios. Entonces va a ser igual al valor de la resistencia positiva. Hemos dicho en la resistencia vamos a trabajar. Entonces va a ser I2 menos I1, ¿no? Ahí no creo que hay donde perder, si hemos explicado, ¿no? Y sigo mi trayectoria normal y acá llego a esta resistencia de 15 ohmios y solamente circula una corriente tranquilamente, ¿no? Una corriente, entonces va a ser igual más 15 por I3. Y de acá llego y cierro el circuito, ya no tengo más elementos, solamente tenía esa. Y lo igualo a 0, ¿correcto? Y de acá, ¿qué tengo? Simplemente tengo que en I1 va a ser menos 20, ¿no? Menos 21. Y en I2 tengo simplemente más 20. En I3 tengo más 15. ¿Y qué más tenemos? No tenemos nada, ¿no? Y lo igualamos a 0. Y ahí tenemos nuestra ecuación de supermalla, que voy a asignar como ecuación 2, ¿correcto? Listo. Ahora lo siguiente que hago es generar mis ecuaciones de restricción, ¿no ve? Sabemos que las ecuaciones de restricción son generadas por o cuando utilizamos el método de supermallas, ¿no ve? O también va a generar lo que son las fuentes dependientes, ¿no? En este caso acá vamos a decir nuestras ecuaciones de restricción. Ok, primeramente de la supermalla. En la anterior clase hemos visto que para poder encontrar nuestra ecuación de restricción generada por la supermalla, simplemente teníamos que hacer la relación de corrientes, ¿no? De malla. Esta corriente es 5 veces Ix. Hasta ahí todo bien, ¿no? 5 veces Ix. ¿A qué va a ser igual? Pues esta corriente, en esta corriente conforman dos corrientes de malla, porque hemos unido estas dos mallas.
Entonces 5 veces Ix, para encontrar la relación, puedo encontrar a través de la ley de corrientes de Kirchhoff asignado en el nodo A o asignado en el nodo O. Pero ya hemos indicado por criterios nomás para analizar rápidamente, busco y veo la dirección de corriente de esta fuente dependiente y digo cuál de las corrientes de malla está en dirección a la misma dirección, ¿no? Entonces la I3 está igual a la dirección de la fuente de corriente dependiente. Entonces primero anoto eso. Menos lo que esté en contra sería I2. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación de restricción generada de la supermalla. Nunca olvidarse eso, chicos, ¿ya? Una supermalla siempre da una ecuación adicional. Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado que no estén poniendo lo que es su ecuación adicional, como que se conoce como ecuación de restricción. Entonces van a tener un número de ecuaciones distinto al número de incógnitas que ustedes van a encontrar, ¿no ve? Entonces, por tanto, para que sean iguales, sí o sí tiene que sacar de la supermalla esa ecuación extra, que es la ecuación de restricción, ¿ya? Esto me va a restringir a mi sistema de ecuaciones matemáticamente y que sea un sistema de ecuaciones consistentes, ¿ya? Entonces de acá, para tener una mejor comprensión, simplemente lo igualo a 0, ¿no ve? Si nosotros igualamos a 0 esto, ¿qué nos va a quedar? Va a ser igual menos I2, ordenando de esa manera, más I3, menos 5 veces Ix, todo esto igual a 0. Hasta ahí todo bien, ¿no, chicos? Entonces, como pueden ver, es igual que hemos hecho cuando teníamos fuentes de corriente independientes, ¿no ve? Como la anterior clase que hemos hecho. Es igual, solamente que acá ahora ya no es un valor exacto, o sea, ya no es un valor fijo. Ahí se aumenta un parámetro, ¿no ve? Que es Ix. Ok. Ahora, ya hemos indicado, hasta ahí todo bien. Y esto va a ser mi tercera ecuación. Hasta ahí todo bien, ¿no? Ahora, tengo 3 ecuaciones, pero ¿cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4 incógnitas con la Ix. Correspondiente a eso les he indicado que una fuente dependiente siempre va a generar una ecuación adicional que se conoce como ecuación de restricción también, ¿no? Y ahora busco pues esa ecuación adicional que es Ix. Entonces digo, ¿qué es Ix para nosotros? Ix, ustedes lo pueden ver acá. Está circulando, si se pueden ver, esto es Ix de acá, está circulando del nodo O hacia el nodo A en esta rama. Pero sobre esta rama ya se conoce o ya se ha designado una corriente de malla que es I1. La corriente de malla I1 también va a circular sobre esta malla con el mismo valor, ¿ya? Entonces yo digo que Ix va a ser igual a I1, por tanto, porque está circulando sobre la misma rama, se puede notar esto, ¿no? Ahí está, ¿no ve? Entonces, digo, a ver, esto está en rojo, perdón. Ahora lo voy a convertir a blanco. Entonces mi segunda ecuación de restricción va a ser conocer Ix, pero Ix va a ser igual a I1, ¿no ve? Ahora el último que debo fijarme es la dirección en la cual está fluyendo. Ya sé que esto va a ser en la misma corriente, Ix es la misma. Ahora me fijo como último, siempre me tengo que fijar esto, la dirección en la cual van estas dos corrientes. Si bien son lo mismo, pero quizás Ix puede estar yendo en sentido opuesto a I1. Si estuviera en sentido opuesto sería 1 negativo, ¿no? Con la igualdad para que cumpla. Pero como en el caso no es esto, entonces pues esta corriente I1 está yendo en el mismo sentido, por tanto es positivo y se mantiene mi relación tal como está. Ahora, y esto va a ser mi ecuación 4. Entonces ahí está. Entonces acá ya sé que Ix es igual a I1. Bien puedo reemplazarlo acá. Y en todo donde vea Ix, que pues, es acá, ¿no ve? Puedo reemplazarlo acá Ix porque es igual a I1. Entonces acá lo puedo decir I1. O lo puedo dejar así, ¿ya? Depende de ustedes. Si su calculador soporta 4 ecuaciones, y creo que de todo soporta, no se hagan problema. Si la ecuación es medio complicada, digamos, estar sumando, restando, entonces déjenlo nomás, lo igualan a 0 y trabajan con 4 ecuaciones. Si su calculadora es limitada, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si me hubiera generado unos 7 ecuaciones? Pues una calculadora normal, la que siempre utilizamos, no puede ingresar las 7 ecuaciones. Tendrías que reemplazar algunos parámetros
haciendo la igualdad, ¿no ve? Así para disminuir el número de ecuaciones. Pero en este caso, puedo reemplazar o puedo dejarlo ahí. Si reemplazo, normal, ¿no ve? Entonces digo, a ver cómo hacemos esto. Entonces acá es que se va a manchar. Mejor lo igualo a 0, ¿ya? Ustedes lo reemplazan. Aquí simplemente x va a ser igual a y1. Y ya, como estamos haciendo un video, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, como x igual a 1, lo puedo borrar directamente acá. Y reemplazo, ¿no? Para que no se manche, nomás le digo eso, la pizarra. Entonces, esto va a ser igual a y1, ahora igual a 0, ¿no? Lo vamos a reemplazar acá. Porque acá es el único que veo y x, no veo más. ¿No ve? No veo en ninguna parte más y x. Entonces tengo acá y 1. Por tanto, si nosotros hacemos un pequeño hacemos el orden entre i1, i2 y 3, me va a quedar 5 veces i1, ¿no? Menos i2 más i3 igual a 0. Hasta ahí todo bien, ¿no? Van a verificar, chicos, tal vez a veces me puedo equivocar, ¿ya? Entonces, ahí tengo, ¿no? De esta relación que ya he reemplazado, lo he borrado y ya lo he reemplazado que ix valía, o sea, era equivalente a i1, ¿no? Porque está circulando sobre la misma rama del circuito, ¿ok? Entonces ya lo he reemplazado y me queda esta relación, esta ecuación, ¿no? Listo. Entonces ahora lo que veo es que tengo tanto i1, i2 y 3 como 3 incógnitas y también tengo 3 ecuaciones. Por tanto, yo puedo resolver tranquilamente mi sistema de ecuaciones con la tranquilidad de que tengo el mismo número de incógnitas y el mismo número de ecuaciones, ¿no? Entonces relacionando las 3 ecuaciones, que va a ser estos 25 y 1 menos 20 y 2 igual a 100, ¿correcto? Y en la parte de la ecuación 2, es la ecuación 1, tenemos que es menos 20 más 22 más 15 y 3. Todo esto igual a 0. Y acá tengo la última ecuación, ¿no? Que lo he unido tanto la ecuación de restricción de la supermalla y de lo que es la ecuación de restricción de la fuente dependiente. Y me generó esto, ¿no? Que es menos 5 veces i1 menos i2 más i3 igual a 0, ¿correcto? Hasta ahí todo bien, ¿no? Y de acá, con la ayuda de mi calculadora, en este caso yo voy a tener mi calculadora, voy a acudir a mi calculadora virtual, que es esto, o el emulador. Entonces voy a tener que, ¿dónde estoy? Acá está, ¿no? Voy a tener que, disculpa, es lo malo de este pizarrita, es que no puedo sobreponer, ¿no? Se me borra, a no ser que utilice en ventana, pero ya, no importa, voy a tener que estar apretando lo que es el teclado Windows, no hay ningún problema. Entonces, voy a ir a mi sistema de ecuaciones, voy a ir a esto, y ¿cuántas ecuaciones son? 3, ¿no? Listo, reemplazo, i1 es 25, i2 es menos 20, 0 en i3 no hay nada, 100 menos 20. Si quieren pueden trabajar en matriz, no se hagan problema. Ya les he indicado que es mejor trabajar con matriz porque se puede observar un poquito mejor las situaciones, ¿no? 15 positivo. Voy a revisar eso si es 15, si está bien 15, ¿no? Igual a 0. Y acá va a ser menos 5. Acá va a ser menos y 2, menos 1 sería, ¿no? Y más 1, 0. Y me queda que la corriente I1 va a ser, en este caso lo trabajaré con fracciones, es 140 sobre 79. I1 es igual a 140 sobre 79. Y esto me da que es un aproximado de 1.77, ¿no? Aproximado de 1.77 amperios. Busco
Acá está, ¿no? IX, aquí era igual antes, era I1. I1, ¿cuánto es? Es 1.77. IX también tendría que ser 1.77. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya solo estoy corroborando para ver las respuestas que estén bien, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo. Entonces, ahí va. Ahora el I2 va a ser igual a menos 220 ya me olvidó cuánto era, pues, sobre 79 también, ¿no? Sobre 79. Y esto va a tener un valor aproximado con decimales de 2.78 negativo, ¿no? Listo. Ahora I3, ¿cuánto es esto? 480 sobre 79. Sobre 79, y esto tiene un valor próximo de 6,07 le ponemos, o 6,1, listo, 0,7 ya. 6.07 amperios. Ok, en I3 sería IAO, ¿no? IAO está bien, ¿no? 6,07, está bien. Ya, entonces acá tenemos nuestras corrientes de malla. En este caso nos dice el ejercicio método de nodos, ya. Eso lo vamos a ver más adelante, ya. Ahí luego después lo van a aplicar y van a corroborar que con el método de nodos que vamos a aprender más adelante, igual se puede sacar. En este caso estoy aplicando método de mallas. Como pueden ver acá el problema me dice método de nodos, pero yo lo estoy aplicando método de mallas. Ahora ya pueden ver que cualquier método que les estoy indicando, que les voy a indicar, método de corriente de mallas o el método de corriente de o método de nodos, igual funciona, ¿ya? Cuando ustedes analizan. Ya ustedes pueden acomodarse al método que más gusten o por la facilidad que les facilita al resolver ese ejercicio. ¿Ok? Hasta ahí no creo que tengan ninguna duda. Si tienen alguna duda pueden consultar, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Qué nos pide? Nos pide las corrientes de rama. Listo. Las corrientes de rama podemos encontrar fácilmente con este método, ¿ya? Entonces, la corriente de rama IX primero nos está pidiendo. Entonces, la corriente de rama IX, simplemente hemos dicho que IX aquí era igual a I1, ¿correcto? Eso hemos conseguido en el anterior para poder completar mi sistema de ecuaciones que generaba la ecuación de restricción, ¿no ve? Entonces, acá voy a poner para que se entienda las corrientes de rama. Las corrientes de rama, ¿ya? Entonces lo que vamos a encontrar primero va a ser simplemente IX está con minúscula, ¿ya? Entonces vamos a respetar IX es igual a I1. ¿Y qué había sido I1? Pues es 1,77 amperios. Ya hemos dicho que cuando se trata de respuestas siempre pónganle en valor decimal, no como acá que estamos expresando. Esto yo lo estoy expresando para determinar un valor exacto, ¿no? Más preciso, ¿ya? Que si nosotros trabajamos con decimales podemos perder, ¿no? Lo que es la precisión, dependiendo a cuántas decimales nosotros vamos a trabajar para el estudio, ¿no? Pero si es respuesta, trabajen así, ¿ya? Si es simplemente para el procedimiento del ejercicio, pueden dejarlo así, ¿ya? Eso ya depende de ustedes. Si quieren pueden trabajar con decimales, no se hagan problema. Listo, ahora la corriente de rama IAO. Acá IAO me dice. IAO es esta corriente de acá que circula sobre la resistencia de 20 ohmios, pero hemos dicho al analizar lo que es el método de supermallas hemos indicado, método de mallas, hemos indicado que sobre esta resistencia circulaba dos corrientes de malla. Entonces vamos a usar el mismo criterio que hemos utilizado acá. Podemos utilizar acá la ley de corrientes de Kirchhoff sobre este nodo, ¿no? Y que encontrar IAO con la sumatoria de todas las corrientes que ingresan sobre este elemento, ¿ya? Pero como no quiero hacer mucho énfasis en eso, ustedes ya lo pueden hacer teóricamente. Entonces digo, IAO está bajando abajo. Entonces busco la corriente de malla que esté en el mismo sentido, que es I1, ¿no? Entonces la relación sería esta. I1 menos la que está yendo en contra, que es I2. I2. Y esto de acá me va a generar que va a ser IAO. Y por tanto, esto ya directamente lo reemplazo a mi calculadora. Acá sí voy a utilizar los valores que he utilizado acá, ¿no ve? Entonces va a ser 140
I1 es 140 dividido entre 79 menos I2 es menos también, es 220, perdón, 220 sobre 79, y esto me da que va a ser un valor de 4,55, ¿no? Amperios, ¿no? Ya no voy a poner lo que es reemplazado porque ustedes ya están viendo que en la cálculo qué dato estoy poniendo, ¿no? Entonces 4,55 IAO, busco IAO 4,557, ¿no? Pero nosotros hemos trabajado con dos decimales, que también era 6 redondeado, sería 7 trabajando con dos decimales, ¿no? Entonces está bien, ya no hay ningún problema con eso. Ahora la corriente IAO, en este caso esto está mal, ¿no? IAO dice acá también tenemos una corriente IAO, no es la misma corriente, ¿ya? En este caso sería la corriente IAO, pero tendría que haber designado alguna variante, ¿no? No puede ser la misma corriente, porque son ramas distintas. En este caso, y lo voy a poner, a ver, o la habían puesto, a ver dónde está, a ver cómo la han puesto acá, no dice nada, sería... sería esta, ¿ya? Entonces lo voy a poner IAO asterisco, lo voy a poner, ¿ya? Para que no sé cuál será. Dependiendo del resultado, pues vamos a identificar cuál corriente es. Entonces va a ser IAO prima, lo vamos a poner, listo, para nadie, ¿no? Entonces IAO prima va a ser igual a ¿qué? Esta corriente ustedes entenderán que IAO está yendo abajo, pero sobre esta rama ya se tiene una fuente de corriente pero dependiente, ¿no ve? Entonces lo único que hago es que IAO va a ser la misma corriente que circula o que genera la fuente de corriente dependiente. Entonces yo digo que IAO va a ser igual a 5 veces IX porque es el valor que se tiene de la fuente de corriente dependiente. Entonces digo, IAO va a ser igual a 5 veces IX. Ahí todavía, ¿no? Pero IAO, ahora lo único que hago es ver las direcciones, ¿no ve? IAO está yendo en sentido opuesto a la corriente o la fuente de corriente. Entonces, si están en opuestos, o sea, en sentidos opuestos, se adiciona un signo menos. ¿Correcto? En este caso, IX estaba yendo en la misma dirección, ¿no ve? Que la corriente I1. Entonces, por tanto, no se adicionaba ningún signo, pero sí eran iguales. En este caso, IAO es igual a 5 veces IX al valor, pero como está en oposición, entonces un menos, ¿no? Eso es para cumplir la igualdad ya de circulación de corriente. Por tanto, acá digo que IAO' va a ser igual a ¿qué? 5 veces IX, pero IX se tiene el valor de 1,77. Entonces, lo único que hago es eso, ¿no? 5 por IX, pero IX es igual a I1. I1 es directamente este valor, 140 sobre 79 dividido entre, perdón, eso sería, ¿no? Entonces me da el resultado de 700 sobre 79. Yo no quiero en valor decimal, 8,86 me sale. Entonces 8,86, a ver, con el último decimal 1 le pondremos, ¿ya? 1, pero negativo, ¿no? Cuidado con el signo, acá está. IAO' había sido menos 5 veces IX, va a ser igual a 8,861 amperios. ¿Cuál había sido? Esto, ¿no? Es negativo, acá tiene un signo adicional. Si pueden notar ustedes acá, un pequeño tal, no se nota en su pantalla, pero es negativo. 8,86, 8,861, ¿no? En este caso con dos décimas la trabajo ya, no importa, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ahí está IAO', que había sido IAOF, ¿ya? Entonces acá esta F seguramente me estaba diciendo que era de la fuente, o sea, fuente, ¿no? Relaciona a la fuente F, fuente, ¿no? Pero ya, no importa, IAO es igual a esto, ¿no? Listo. Ahora encuentro lo que es IAO. Bueno, tiene nombres un poco largos, ¿no? Listo. IAO va a ser igual ¿a qué? Esto es IAOO, ¿no? Entonces está circulando del nodo A hacia el nodo O. Esta corriente está circulando por esta rama, pero por esta rama el valor va a ser lo mismo
a la corriente I3, ¿no ve? Entonces digo que I a O va a ser igual a la corriente I3. Ahora lo único que me fijo es el sentido. Ambas están en el mismo sentido, por tanto es positivo, no se pone nada, ¿no? Entonces va a ser I3. Entonces I3, ¿cuánto era acá? 6,07 amperios. Y se tiene que IAO es 6,07 amperios. Acá con 3 decimales ahora lo trabajo, ¿no? No se hagan lío con eso, ya, listo. Entonces está bien. Ahora lo que me pide es... ¿Hasta ahí tiene alguna duda? Perdón. Corrientes de rama. Es fácil, ¿no? Solamente relacionar nomás. Bueno. Ahora lo que vamos a encontrar son lo que es las tensiones. Hay las tensiones de estos. Mediante el método de nodos hay la tensión de estos. Cuando me decía método de nodos, me estaba pidiendo la tensión que existe sobre A y sobre este nodo O. Solamente eso me está pidiendo, ¿ya? Entonces acá voy a poner tensiones en nodos. En nodos, ¿ya? Las tensiones en nodos, pues son estas, todas las que están en esos puntos. Acá hay una tensión y acá hay una tensión, ¿ya? Vamos a ver más adelante con el método de nodos que se calcula las tensiones acá. A través de los sistemas de ecuaciones que vamos a realizar, vamos a tener tensiones, ya no corrientes, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Pero en este caso nos pide las tensiones en A y O, ¿ok? Acá hay una manera muy fácil de ver. Hemos indicado en la anterior clase que este de acá, este nodo entre A y O está en paralelo con la resistencia de 15 ohmios. Ustedes pueden verlo eso, ¿no, chicos? Este A hacia este punto de acá está en paralelo con esta resistencia de 15 ohmios, está en paralelo con esta resistencia de 20 ohmios y está en paralelo con esta fuente de 100 voltios más esta resistencia de 5 ohmios. ¿Correcto? Todo esto está en paralelo. Ustedes pueden dibujarlo en su casita y van a ver que si yo esta resistencia lo muevo acá abajito, entonces van a estar todo en paralelo. Y nosotros hemos indicado que si los circuitos se encuentran en paralelo, ¿cuál era la situación? Que las tensiones siempre eran iguales en las ramas. Si yo conozco la tensión sobre esta resistencia, yo digo que la tensión sobre este punto y este punto es igual. O la tensión sobre esta resistencia es igual y sobre la tensión de este punto a este punto es igual. Ojo con esto. Esta tensión más esta resistencia es igual a esta tensión sobre esta resistencia, a esta tensión de esta fuente de corriente dependiente, a esta tensión sobre la resistencia de 15 ohmios. Porque están todas en paralelo. Hay mucho la confusión de que si yo calculo acá, están volviendo a calcular acá. No, ustedes utilizan el criterio de paralelo, ya no se hagan tanto lío y dicen ya, la tensión es esta, es igual a esto, es igual a esto, ¿ya? Eso es por criterio de circuitos en paralelo, que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Habían situaciones, pero las corrientes son distintas, eso quiero que tengan en cuenta. Solamente en circuitos en serie las corrientes son iguales, ¿ya? Entonces, ¿en cuál me conviene calcular lo que es la tensión? ¿En acá? ¿Me conviene calcular acá? Pues no. Si bien conozco acá la tensión de 100 voltios, la tensión de 5 ohmios tendría que volver a calcular y tendría que ser la suma de todas estas dos tensiones para calcular lo que es la tensión sobre este terminal, ¿ya? Yo prefiero calcular en las resistencias de 20 ohmios o en la resistencia de 15 ohmios. ¿Por qué? Porque solamente voy a aplicar lo que es la relación de la ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Me dice que la tensión que yo conozca va a ser igual a ¿qué? A una corriente por una resistencia. Eso me dice. Tengo el dato de la corriente y es la corriente de I3. Tengo el dato de 15 ohmios. Claro que tengo. Es acá en la resistencia nomás. Tengo los dos. Puedo calcular las tensiones. O puedo calcular acá igual. No me hago problema. ¿No ve? Si yo calculo esto, pues voy a tener un poquito más de trabajito. No es mucho, pero prácticamente sumar nomás, ¿no? Un suma adicional sería. Entonces,
Yo digo, voy a limpiar el circuito para que ustedes entiendan esta parte. Ya. En esta parte sería... No, ya, ahí nomás, ya. Ahora también tienen que ver algunas situaciones. Mira, acá la corriente IAO es la, es la relación de estas dos corrientes. Entonces tendría que ser la relación de estas dos corrientes, pero acá el problema ya me ha hecho calcular que la corriente que pasa sobre esta rama. En estos casos, pues yo puedo utilizar esto o bien esto. Pero ¿qué tal? No me hubiera pedido calcular IAO. Hubiera tenido que volver a calcular. Y en este caso, sobre esta resistencia, si hubiera utilizado la resistencia de 15 ohmios, tengo única sola resistencia. Digo, es una única sola corriente, que es I3, que es igual a esta corriente. Pero si es que no me hubiera pedido calcular IAO, tendría que haber hecho un cálculo extra más. Un momentito. ¿Dónde la vamos? A ver. Acá, ¿no? Ya, tendría que haber hecho un cálculo extra más. ¿Ya? Entonces me hubiera convenido, si es que no hubiera calculado IAO, me hubiera convenido elegir esta resistencia. Eso también tienen que ver, ¿ya? Pero como ya he hecho el cálculo de IAO, tengo esta corriente acá, pues puedo usar a cualquiera de los dos, ¿no ve? Entonces no me hago problema, listo. Sobre de acá se puede calcular igual la tensión, ¿ya? Pero tendrías que usar la condición de paralelismo, igual lo mismo sería, ¿ya? Entonces voy a utilizar esta de 15 ohmios. Voy a imaginar que no tengo lo que es la corriente IAO. Voy a imaginar que no tengo la corriente IAO. Entonces digo, no, voy a tener que hacer un cálculo extra para calcular IAO, y son de dos corrientes de malla que tienen que hacer la relación, que va a ser igual a I2 menos I1 menos I2, ¿no ve? Entonces, como no tengo este dato, voy a imaginar en mi mente, ya no he calculado esto, entonces utilizo esto. ¿Por qué? Porque solamente hay una corriente, que es I3, y voy a igualar y ya está, se murió y todo. Listo. Para encontrar las tensiones de nodo, me dice que yo debo calcular las tensiones que existen sobre acá y sobre acá. ¿Y cómo voy a calcular eso? A través de una diferencial de potencial. Ustedes se ubican sobre este punto y sobre este punto. Y dice, sobre este punto de acá, voy a calcular con más, y sobre este punto voy a calcular con menos. ¿Ya? O es lo mismo que decir que sobre este punto es más y sobre este punto es menos, porque de todas maneras la tensión o la tensión que cae sobre esta resistencia va a ser la misma que se va a poner acá, porque está en paralelo, ya hemos indicado, ¿no? Entonces no me hago problema y digo, calculo esta tensión sobre 15 ohmios. Entonces acá voy a poner la tensión en el nodo A, en el nodo B. Es lo que me está diciendo. Hay en las tensiones de nodos. Entonces yo quiero calcular la tensión en el nodo A y quiero calcular la tensión del nodo O, perdón, no es nodo B, ya, nodo O. Entonces, por la diferencial de potencial que yo me he asignado, el positivo, ¿hacia qué nodo está yendo, chicos? Eso hemos indicado también en la anterior clase, hacia el nodo A. Entonces va a ser el voltaje A menos el voltaje O. En este caso, acá no estamos trabajando con nodo O, ¿no? Estamos trabajando, no estamos trabajando con nodo B, nodo O estamos trabajando, ¿ya? Entonces sería esta la relación. Eso es porque me he utilizado yo el criterio con la que voy a calcular con esta polaridad. Si hubiera puesto mi polaridad a la inversa, entonces hubiera sido menos y más. La relación se hubiera intercambiado. Hubiera sido primero O y luego le hubiera restado A. No se hagan lío con esto, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a calcular y lo que voy a decir, como yo no sé las tensiones de nodo, en el A, ni tampoco sé cuánto vale la tensión sobre este nodo, puedo ayudarme con esta resistencia de 15 ohmios. Entonces yo calculo la resistencia de 15 ohmios, digo voltaje en la resistencia de 15 ohmios. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la corriente. ¿Qué corriente? La corriente que circula sobre esta resistencia, que es I3, multiplicado por la resistencia de 15 ohmios. Y a esto va a ser voltaje en la resistencia de 15 ohmios. ¿Qué valor me va a dar a mí? Va a ser igual. I3, ¿cuánto es?
¿Dónde está I3? Había sido 480 dividido entre 79 multiplicado por la resistencia de 15 ohmios. Bueno, acá hay que poner un por adicional, ¿no? Ya, estoy reemplazando I3, que es esta, y lo multiplico por la resistencia. ¿Cuál es la tensión? Es este valor, 91,14 le vamos a poner, ¿ya? 14 voltios. Ahora lo único que me fijo es el signo. Cuidado con esto, acá me he olvidado mencionar. Antes de esto, antes de que hubiera calculado, me tendría que haber fijado la relación de signos. ¿Por dónde está ingresando la corriente? Está ingresando por la parte positiva. Entonces, como está ingresando por la parte positiva, no va a cambiar nada, ¿no ve? Entonces se mantiene, está bien ahí. Entonces ya tengo el voltaje de la resistencia de 15 ohmios. Este voltaje de acá es 91,14 voltios. Ese es el valor de acá. Si yo mido acá sobre los terminales de la resistencia, se está alimentando con una tensión de 91,14 voltios. Ahora, esta tensión de acá va a ser igual a ¿qué? ¿A qué tensión va a ser igual? Que hemos dicho, chicos, que cuando están en paralelo, el circuito está en paralelo, esta tensión va a ser la misma para esto, la misma para esto y la misma para esto, respetando siempre los terminales, más, menos, acá sería más, menos, ¿correcto? Entonces lo que me quiere decir que la tensión de 91 voltios va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tensión BAO, ¿ya? Entonces acá digo que la tensión BAO va a ser igual a ¿qué? A la tensión B de la resistencia 15, que es 91,14 voltios. Si yo tengo esta igualdad, entonces ya tengo la tensión en el nodo A y en el nodo O, ¿correcto? Entonces acá la tensión en el nodo A va a ser 91,14. ¿Por qué? Porque cuando se analiza el método de nodos, acá hay una tensión de referencia asignada o estudiada al circuito. Es esta de acá. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando se referencia sobre un nodo en el circuito, esa tensión es 0. Por tanto, si esto es 0, la relación ¿cómo me va a quedar? Que BAO es igual a BA. Y esto es 91,14 voltios, que efectivamente está acá, ¿correcto? Entonces eso sería el criterio de encontrar el método o la tensión en esos nodos. Obviamente con el método de nodos es más fácil, ¿no ve? Ya tendrías que haber encontrado esto primero con el método de nodos, porque con el método de nodos vas a encontrar siempre las tensiones en ese nodo. Ok, hasta ahí tiene alguna duda, alguna consulta. Ya, si no tienen, vamos a encontrar lo que es las potencias que nos está pidiendo. Nos dice la potencia entregada y la potencia absorbida. Uy, eso sí que va a ser largo, ¿ya? Uy, no me había esperado con esto. Al decir la potencia entregada y la potencia absorbida, me está diciendo que la transferencia o de energía, ¿ya? En el circuito tiene que ser igual, ¿no ve? Si uno entrega, tiene que ser la misma que se está absorbiendo, ¿no ve? La relación de potencias, ¿no ve? Entonces, al decir la potencia entregada, yo debo calcular qué circuitos o qué elementos están generando o suministrando. Entregada significa que está generando o suministrando, ¿ya? Y la que está absorbiendo significa que está consumiendo, disipando. En este caso, ¿cuál sería esas potencias? Sería de las resistencias, porque las resistencias son las que consumen, ¿no ve? Entonces la potencia entregada sería calcular sobre esta fuente, Solamente vamos a calcular una, ¿ya? Para no perder tiempo, ustedes calculen las demás. Entonces vamos a calcular lo que es las potencias. Listo, vamos a encontrar lo que es las potencias entregadas. Potencias entregadas, o también se conoce como suministradas. Lo voy a poner ahí porque no me alcanza lo que es la pizarrita, ¿ya? Listo. Primeramente, las potencias entregadas generalmente son sobre las fuentes. Entonces yo calculo pues acá sobre la fuente de 100 voltios. Entonces la potencia en 100 voltios
va a ser igual a ¿qué? En las fuentes hemos dicho que la relación para calcular la potencia es igual voltaje por corriente. Voltaje ya lo tengo porque estoy analizando sobre una fuente de tensión. Entonces acá el voltaje yo lo borro y digo que va a ser de 100 voltios multiplicado por la corriente. Ahora veo qué corriente está circulando sobre esta fuente de tensión. Está circulando la fuente de corriente I sub 1 o la fuente de perdón, no la fuente, la corriente de rama I1 o la corriente IX. ¿No ve? Cualquiera es lo mismo, ¿ya? Entonces yo directamente pongo I1, no me hago problema por I1. Pero I1, ¿por qué signo está ingresando? Eso hay que tener mucho en cuenta. Cuando se trata de la relación de B por I, siempre tienes que analizar el signo, ¿ya? Para completar lo que es la ecuación, eso hemos dicho, ¿no? Entonces, ya teniendo la relación, veo por qué signo está ingresando sobre esta fuente, esta corriente. Entonces está ingresando por el signo negativo. Entonces va a ser menos 100 por I1. Pero I1 ya lo conozco. Entonces la potencia en 100 voltios va a ser igual al producto de 100 por I. ¿No ve? Entonces 100 lo multiplico por I. 1 es 140 dividido entre 79. Esto es igual a 177, en este caso lo voy a trabajar en números decimales. Va a ser hoy no, prefiero trabajar en números decimales nomás, no en fracciones, ¿ya? Va a ser 177,22 le ponemos, ¿ya? 177 era, no, 20, ya me olvidé ya. Va a disculpar. 177,22 era, sí está bien. Watts, correcto, pero negativo. Si me sale un negativo, esta fuente está suministrando o está integrando esa potencia, ¿no ve? Entonces, ahí está, ya tenemos uno, pero 177 es solo de esta de acá. Entonces la siguiente sería de esta fuente que también tendría que estar suministrando o entregando. Entonces ahora voy a esa potencia. Entonces la potencia en la fuente de 5 veces Ix. La relación va a ser igual a la misma, como son fuentes, voltaje por corriente. En este caso, la corriente yo ya lo tengo, ¿no ve? Es la corriente, 5 veces Ix. Entonces borro ese 5, digo esa corriente I, y lo reemplazo por el valor 5 veces Ix. Ahora, ¿qué tensión va a surgir sobre esta fuente de corriente dependiente? Pues esta misma tensión, 91,14. ¿Por qué? Porque el circuito está en paralelo. ¿No ves? Si el circuito está en paralelo, la tensión sobre esto de acá, o sobre esto de acá, o sobre estas dos de acá, van a ser 91,14 voltios. Por tanto, la tensión con esta polaridad que se me ha creado, yo asumo esa tensión. O si soy tan malo, digamos, un rebelde total, yo puedo decir que esto de acá va a ser yo lo quiero hacer así, listo, ya, no me interesa esta polaridad, yo lo quiero hacer con menos y más. El valor va a ser el mismo, ya, porque está en paralelo, pero como le cambio el signo, con esta relación de signos, pues va a ser menos 91,14, ya no más tal como está acá. Ya, eso nomás hay que tener en cuenta. Pero ustedes, para que no se compliquen, respeten nomás ya lo que es la polaridad. Si han encontrado su análisis con esta polaridad, entonces como está en paralelo, también asúmalo con la misma polaridad en todos los circuitos que están en paralelo, ¿ya? Entonces acá veo y digo, esta corriente, para completar la ecuación, me fijo el signo, ¿no ve? Esta corriente está ingresando por la parte negativa de la polaridad que se me ha asignado para encontrar esa tensión. Entonces, pues pongo un signo adicional acá, que es menos, ¿correcto? Y entonces B es esa tensión porque está en paralelo. Entonces simplemente lo reemplazo y digo que la tensión va a ser igual a 91,14 voltios multiplicado por 5 veces, en este caso por 5, y multiplicado por Ix, pero Ix es este valor de acá, ¿no ve? Ix es 1.77 o que es lo mismo que I1,
prefiero trabajar con ese número de acá, ¿no ve? Entonces va a ser igual multiplicado por 140 sobre 79. Perdón. 140 sobre 79. Solamente reemplazando el valor, no se hagan tanto problema, ¿no? Entonces, y ese es, o si nos pueden trabajar con 1,77 amperes, no se hagan problema. Yo trabajo con lo que está en fracción, listo. Entonces me sale que esto va a ser igual, ¿qué ha pasado acá? Acá me he equivocado, ¿no? Era, ¿cuánto era? 91,14 era, no era 9114, van a disculpar, no he puesto la coma. Entonces 91,14 multiplicado por 5 y multiplicado por la corriente Ix, que es igual a la corriente 1, y la corriente 1 es 140 sobre 79, o su valor próximo es 1,77 amperes, ¿no? Y esto es igual a 87,56 watts. Raro, ¿no? Algo está mal. Pero no, nos falta sumar, ¿no? Van a disculpar. Pensé que había sido la toda, ¿ya? Entonces acá de la potencia de la fuente es simplemente, acá le voy a poner, perdón, voy a hacer el blanquito, que es el color que estamos trabajando. Y esto es igual, ¿cuánto era? 87,57 le ponemos ya. 57 watts. Eso era, ¿no? A ver. Ay, perdón, esto no es. Es esto. Ya, 87,57, ¿no? Lo hemos redondeado. Ya. Y esto es negativo, porque el signo acá no lo estoy incluyendo, ¿no ve? Pero acá tiene un signo negativo, ¿no? Entonces, por tanto, acá esto es negativo. Entonces, la potencia total que se va a entregar son la suma de todas las potencias que están entregando individualmente de cada fuente de tensión o fuente de corriente o de algún componente, ¿ya? Entonces, ¿cuánto se suman de las dos? Acá era menos 177,22 más menos 87,57. Entonces sumamos esos valores. Entonces directamente acá lo ponemos 87,57 más 177,22. Esto me sale que es 984,79, ¿no ve? Está bien. Entonces la potencia total suministrada, en este caso vamos a hablar en el mismo término ya que nos está preguntando el enunciado. Entonces la potencia total entregado puntos, de acá lo vamos a poner porque para no escribir, va a ser la suma de la potencia en la fuente de 100 watts, digo de 100 voltios, más la potencia de la fuente de corriente dependiente 5 veces Ix. Ya, ni modo, vamos a tener que recorrer nomás, aunque me hubiera gustado que entre en toda una pizarrita así, ¿no? Bonito, pero ya, no se puede llegar al perfeccionismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto era el resultado? 900, acá lo voy a poner, 984,79 watts. Negativo, ¿no? ¿Por qué? Esa es la potencia suministrada o entregada, ¿ya? Muy bien, entonces ahí se tiene lo que es ese valor. Ahora, ¿por qué no tiene el signo? No sé si a ustedes les he explicado, porque acá ya me está indicando o no me dice nada, ¿no? Entonces me dice solo el balance energético. Como es entregado, ya me está especificando que todo eso está entregando. Por tanto, ya no es necesario incluso poner a veces el signo, ¿ya? En este caso la potencia entregada yo lo estoy poniendo porque simplemente para referenciar que está entregando efectivamente, que es menos 984,79 watts. Pues ustedes lo pueden dejar así, ¿ya? Pero para sus operaciones de acá o para poder representarlo, la potencia total, digamos, si lo pone un menos, está identificando que está entregando, ¿ya? Si es positivo, está consumiendo, está absorbiendo, ¿no? Ahora, el balance energético tiene que ser el mismo, equilibrado, porque ustedes saben que, digamos, si tenemos una potencia que está ingresando con un cierto valor, lo que al transformarse en cualquier tipo de energía tiene que salir la misma potencia. Si no estamos hablando de algún tipo de máquina, digamos, real, entonces puede haber pérdidas y a través de esas pérdidas, X motivos, entonces
puede consumirse en pérdidas más lo que es la potencia útil, que tiene que ser la potencia que ingresa tiene que ser igual a la potencia, el mismo valor en la potencia de salida, ¿no ve? No puede desaparecer así por nada más, ¿no ve? Es lo que se refiere el balance energético, se refiere ya. O sea, listo. Entonces, si se está entregando con 984 watts de estas dos fuentes, entonces el que se está consumiendo, se está absorbiendo, se está disipando, algún motivo, tiene que ser la misma, ¿ya? A eso se refiere. Entonces la potencia absorbida de estas dos resistencias o de esas tres resistencias tiene que ser la misma. Ustedes ya lo pueden calcular. Unito voy a calcular ya. Entonces la potencia en una resistencia, acá voy a poner las potencias. Ya ni modo, ya he tenido que mover la pizarra. Entonces vamos a tener que llegar ahí nomás, ¿ya? Entonces la potencia, como lo describí acá, la potencia absorbida, ¿ya? La potencia absorbida. Entonces la potencia absorbida, ya ahí lo voy a poner, ya, era de 984, listo. Entonces voy a calcular sobre una resistencia, de esta resistencia de 5 ohmios, ok. Entonces la resistencia de 5 ohmios, la potencia en 5 ohmios va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál nos conviene? Nos conviene utilizar en tensión o en corriente. Nos conviene pues en corriente porque ya tengo la corriente que va a circular sobre esta resistencia, ¿no ve? Entonces la relación cuando estaba en corriente, para encontrar, era simplemente a corriente al cuadrado multiplicado por el valor de resistencia, que es 5 ohmios. Esa es la relación, ¿no ve? Hemos visto esto. La potencia cuando se trata de resistencias era I al cuadrado multiplicado por resistencia, o era utilizar voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Entonces, como tengo el dato de la corriente que circula sobre esta resistencia, entonces prefiero utilizar lo que es la corriente. Y la corriente, ¿cuánto es el valor de la corriente que circula sobre esta resistencia? Pues es I1, ¿no ve? Entonces simplemente acá va a ser, se lo pongo I1. Reemplazando, ¿qué me queda? La potencia de 5 ohmios va a ser igual a ¿qué? El valor de la corriente I1, listo, el valor de la corriente I1 va a ser igual a 140 sobre 79 elevado al cuadrado multiplicado por 5, eso nos decía, ¿no? Y nos dice que va a ser 15,7 watts. Entonces va a ser 15,7 watts. Así de fácil pueden ir calculando ustedes las potencias, ¿ya? Y una vez que hayan calculado las potencias en todas las resistencias, en estas dos que les falta, que les tocaría a ustedes por tareita hacerlos, los suman, y esas dos potencias, como se están absorbiendo, porque la resistencia siempre va a consumir, ¿ya? Entonces siempre va a consumir, ¿ya? Entonces como se van a absorber, esto siempre va a ser positivo, ¿ya? O se va a absorber, consumir o lo que sea. Entonces van a ser siempre positivos. Entonces suman todas esas potencias que han calculado en esas tres resistencias, tiene que ser el mismo valor de este. Y con eso estaría satisfaciendo lo que es el balance energético. Ahora, una forma de verificar que el circuito y los cálculos están perfectamente bien es a través del balance energético, ¿ya? Entonces es una forma de saber que el circuito está bien. Si acá la potencia es 900 entregada o suministrada de una de las fuentes, es 984. Si usted le sale acá 800 watts, entonces significa que algo está mal en el circuito, porque no puede entrar con una potencia, o no se puede generar una cierta potencia y desaparecer así por así. Ya siempre tiene que ir esta igualdad, ¿ya? Entonces, ¿tiene alguna consulta, alguna duda hasta acá? Para que pasemos al siguiente ejercicio. Ok, a ver, tal vez en el chat. Ok, ya. Entonces, vamos a pasar a este ejercicio. Método de mallas, corrientes de rama y potencia en los nodos. Esto lo van a hacer ustedes ya, chicos. Por el tiempo, ya va a ser 8:15. Vamos a pasar directamente. Si es que no pueden, me dicen qué dudas tienen. Y si es que no pueden siempre, yo les voy a hacer un video, ¿ya? Entonces resolviendo, o simplemente les voy a mandar directamente en PDF la solución, ¿ya?
Pero me van a tener que hacer ustedes por el tiempito. Ya nos queda solamente muy poco tiempo. Entonces vamos a pasar al nuevo método directamente para que ustedes vayan resolviendo igual, para que no nos atrasemos, ¿no? Entonces, este es lo mismo. Acá, pues acá no van a aplicar ningún método de lo que es supermallas, porque ustedes ven que acá no hay ninguna fuente de corriente en medio de estas, en medio de las mallas, ¿no? Por tanto, acá sí van a tener un pequeño criterio, que I1 va a ser igual a esta misma corriente. ¿Por qué? Porque esta corriente de malla es igual que esta corriente que está circulando sobre esta malla, ¿no ve? Entonces ese sería el único criterio. Ustedes trabajan que I1 es igual a 2 veces IX, entonces ya tendrían que tener la relación de la malla I1 y X, perdón, I1 sería 2 veces UX, ¿no ve? Luego después buscan el parámetro y así. Y luego después analizan estas mallas. Acá tienen dos fuentes dependientes, por tanto, ¿cuántas ecuaciones de restricción se va a generar? Pues dos, ¿no ve? Una que va a ser de IX y una va a ser de UX. UX es tensión, buscan eso, es la tensión que recae sobre 20 ohmios, ¿no? IX es corriente, entonces IX está circulando sobre esta rama y va a ser igual a I3, ¿no ve? Entonces, y así van a ustedes ir recolectando datos. Es lo mismo que hemos hecho en acá, ¿ya? Pero solamente acá se presentan dos nada más, ¿ya? Entonces, ustedes háganlo, véanlo con calma y pues si es que tienen alguna duda o consulta, entonces pues vayan preguntando en el Classroom o en el chat, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio, que directamente vamos a analizar lo que es el método de análisis de circuitos en corriente continua con el método de nodos. Entonces ahora acá viene otro método, ¿ya? Es el método de nodos. Al igual que el método de mallas, esto también nos ayuda a facilitar o nos ayuda a resolver de una manera más simple el ejercicio, ¿no ve? Entonces para ello pues rápidamente vamos a ir qué criterios vamos a utilizar para esto de solución. Entonces acá método de nodos. Método de nodos, ¿ok? Muy bien. Entonces en el método de nodos, lo primero que debemos de tener en cuenta es cuántos nodos tenemos. En este caso, tenemos 1, 2, 3, 4 nodos. Ya sabemos que los nodos son estos puntos de acá, ¿no ve? Que es la unión de ramas del circuito. En este caso tenemos esta rama está uniendo sobre este punto. Se conforma un nodo. Igual lo mismo acá, lo mismo acá. Para comenzar eso, ¿ya? Entonces, primeramente, el paso es ver el número de nodos presentes en el circuito. Ok, ese es el primer paso, ver. Y según a eso ya más o menos vamos a interpretar cuántas ecuaciones de nodos vamos a tener. Este circuito lo hemos resuelto, si se acuerdan, con el método de mallas, ¿no ve? Nos ha salido menos 3,18 volts, eso ustedes pueden revisarlo en los videos que ya está, ¿no? Hemos resuelto esto, pero con el método de mallas. Entonces ahora con el método de nodos nos tiene que salir lo mismo. Número de nodos presentes en el circuito, ese es el primer paso. Entonces tenemos 4 nodos, entonces estamos disponibles para poder generar 4 ecuaciones. Pero acá viene otra situación, ¿ya? Al número total de nodos, el siguiente paso es al número total de nodos presentes en el circuito, lo restamos menos 1. Entonces, eso va a ser al número de ecuaciones que nosotros vamos a tener que generar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos 4. Lo restamos menos 1. Y esto va a ser el número de ecuaciones exactas que nosotros vamos a trabajar. En este caso tenemos, ¿cuántos nodos? 1, 2, 3, 4 nodos. Si lo restamos 1, entonces vamos a tener que generar 3 ecuaciones, perdón, ¿no ve? 3 ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. Pero a veces pasa que algunas relaciones nos facilitan, como por ejemplo aquí lo vamos a ver en esta fuente de tensión, y no nos generan efectivamente los 4 ecuaciones que debíamos generar, ¿ya? Entonces a veces por las fuentes facilitadas que podemos tener, como estamos viendo por acá, entonces pues no podemos tener ese
cantidad de ecuaciones, pero lo que realmente se tendría que hacer es esto: al número de nodos restarlo menos 1 y tener ese número de ecuaciones establecido. Esto nos da una referencia, ¿ya? Más para poder calcular el número de ecuaciones. Ahora el siguiente paso que debemos de hacer es asignar una tensión de referencia, ¿ya? Esto vamos a hacer, vamos a poner asignar una tensión de referencia. Esa tensión de referencia tiene esta simbología, ¿ya? De esta manera. En algunos circuitos, si ya está asignado una tensión de referencia, ustedes ya no pongan, ¿ya? En este caso, en el circuito que estamos viendo acá, no tiene esa simbología, o sea, significa que nosotros podemos disponer esa tensión de referencia en cualquier nodo. Acá me estoy olvidando. Asignar una tensión de referencia en cualquier nodo, ¿ya? Siempre que sea nodo, puedes utilizar o asignar una tensión de referencia, siempre y cuando en el circuito no esté asignado una tensión de referencia, como en este caso. Si es que el problema o el enunciado ya se me ha asignado una tensión de referencia propuesta, entonces lo dejo ahí, porque de todas maneras los cálculos que se va a hacer es bajo ese análisis, ¿no ve? Si lo vas a cambiar, entonces va a variar sobre un nodo, ¿ya? Entonces, listo, ya tengo esto. Entonces en cualquier nodo. Pero en este nodo, ustedes pueden decir, ¿en qué nodo voy a asignar esta tensión de referencia? Si me está diciendo en cualquier nodo. Entonces, voy a asignar esa tensión de referencia en el nodo que a mí me simplifique más las ecuaciones de circuito. Si yo asigno acá el nodo, en el nodo A, entonces acá voy a ver si me va a simplificar el circuito. Y para ello pues voy a asumir el siguiente paso: asignar una tensión de referencia en cualquier nodo. Entonces, ¿dónde esa tensión de referencia, aquí se lo estoy poniendo así simplemente, siempre es igual a 0 voltios? ¿Ok? Entonces, donde esa tensión de referencia que me ha asignado siempre va a tener el valor de 0 voltios. Entonces acá, si yo asigno mi tensión de referencia sobre este nodo A, entonces ese nodo A, esa tensión de acá va a ser igual a 0 voltios. Y con eso se estaría cumpliendo el criterio de este menos 1. Por eso sale este menos 1, ¿ya? Entonces, como acá ya tengo el valor encontrado sobre ese nodo y el valor es 0 voltios, entonces yo no necesito estar generando su ecuación, porque ya sé el valor que va a ser 0 voltios. Por eso es menos 1. Entonces, eso, si yo asigno acá sobre este nodo que no tiene nombre, que lo puedo llamar A, B, C, y esto va a ser D, entonces sobre este nodo C igual va a ser 0 voltios. Si en caso que yo quiera asignar acá, si en caso de que yo quiera asignar acá, esta tensión en el nodo D o lo vamos a llamar ya, va a ser igual a 0 voltios, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir viendo así. Pero ahora, ¿qué me complica eso? Pues dependiendo a donde yo utilice, pues el circuito se puede complicar o se puede facilitar. En este caso, si yo asigno acá, pues esta tensión acá es 0 y me puede facilitar acá con estas dos fuentes de tensión, ¿no ve? Pero me puede facilitar más asignar sobre este nodo O, porque si yo conozco el nodo O, que va a ser tensión de referencia y es 0 voltios, ya puedo conocer el valor de estos dos nodos, del nodo A menos 2 voltios y del nodo C va a ser más 10 voltios. ¿Ve? Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces esos son los pasos que debemos tomar en cuenta. Más o menos creo que son los más presentes, ¿ya? Entonces esa tensión de referencia es igual a 0. Listo. Ahora, lo único que nos queda es simplemente generar las ecuaciones de nodos. Las ecuaciones de nodos. Esto va a estar en términos de tensión de nodos, ¿ok? En términos o en función de tensión de nodos. En este caso sería términos, ¿no?
de nodos. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo que generar esas ecuaciones en términos de tensión de nodos, pues tengo que generar en términos de tensión B sub A, B sub B o B sub C. Acá que me he olvidado de poner C y esto va a ser O, ¿ya? Entonces yo me propongo, listo, veo mi circuito, ¿cuántos nodos tengo? Ya estamos solucionando, ojo, con estos pasos. Veo mi circuito, tengo 4 nodos, pues parece que voy a tener que generar 4 ecuaciones, ya. Paso al siguiente, ya. Entonces me dicen que debo asignar una tensión de referencia y tensión de referencia 0 volts. Entonces ya tengo 0 volts, entonces va a ser simplemente ya menos 1 esa ecuación, menos un nodo, pues simplemente voy a tener que generar 3 ecuaciones. Allá, entonces me predispongo de tener 3 ecuaciones en mente, ¿no ve? Tendré 3 ecuaciones, vamos a ver eso. Tendré 3 ecuaciones de nodos, ok. Entonces vamos a ver. Si estamos viendo así de la forma más común, sí voy a tener 3 ecuaciones, pero veo todavía el circuito. Ya, analizo el circuito. En el nodo A va a existir seguramente una tensión, en el nodo C también va a existir seguramente una tensión, pero yo voy a poner mi tensión de referencia sobre el nodo O. Y con esto, ¿qué digo? Que esa tensión es igual a 0 voltios porque es referencia. Entonces acá yo puedo utilizar simplemente en el nodo A, puedo hacer esta relación. Si yo conozco acá la tensión o 0 voltios y la relación de nodos es simplemente, para calcular esta fuente tengo que usar una diferencial de potencial en términos de tensión de nodos. Entonces, ¿cómo va a ser esta diferencial de potencial? Acá tengo una fuente de 2 voltios, ¿se ubican? Entonces acá voy a poner en el nodo A todavía ya, nodo A, para analizar el nodo A. Acá me generar esta ecuación, alguna ecuación voy a generar en el nodo A eso es lo que estoy yendo, ¿ya? Entonces, como veo que tengo una fuente y acá conozco 0 voltios, que va a ser por referencia, entonces digo, entre la tensión del nodo A y el nodo O, ¿cuál va a ser su relación? Va a ser positivo. ¿A dónde está yendo? Hacia A. Por tanto, voltaje A menos voltaje O. De acá, ¿qué conozco? B a O es la diferencial de potencial entre el nodo A entre el nodo O. Y esa diferencial de potencial es esta misma fuente de 2 voltios. Entonces acá yo reemplazo y digo que esto es 2 voltios y BA y BO, en este BO es 0 voltios. ¿Por qué? Porque es referencia. ¿Y qué me queda? Entonces que BAO, o perdón, BA, el del nodo A, la tensión del nodo A, simplemente había sido a 2 voltios. Entonces, como pueden ver, no necesito hacer ninguna ecuación en términos de tensión de nodos, no necesito, solamente bastaba con una diferencial de potencial asignada al circuito y encuentro el BA 2 voltios. Lo mismo va a pasar acá. A ver, entre C y O hay una fuente, pero ya conozco la relación de la tensión de nodo O, cuánto vale su valor, es 0 voltios. Entonces, haciendo el mismo criterio entre B, C y O, va a ser igual a ¿qué? El término positivo está apuntando hacia el nodo C con esas relaciones, menos el término negativo está apuntado al nodo O, pero el nodo O, por ser referencia, es 0 voltios, y voltaje C va a ser igual a ¿qué? A BCO, y BCO es la diferencial de potencial que existe entre CO y la diferencial de potencial o la tensión que se ha encontrado a través de medir esa diferencial de potencial o caída de tensión es 10 voltios. Entonces BC va a ser igual a BCO. BCO es 10 voltios. Entonces acá digo que BC para mí va a ser la tensión en el nodo C es 10 voltios. Al igual que hemos encontrado acá ¿no ve? Con estas mismas relaciones. ¿Ya? Entonces así de fácil puedes calcular. Ahora, como ya tienes experiencia de todo esto, entonces tú miras pues. Entonces pongo acá mi referencia. Y esto ya es 0. Entonces lo único que hago es fijarme en este signo nomás ya. Entonces, ¿dónde cae este signo? Si acá va a ser 0, en el signo negativo va a ser 0. Entonces este signo ¿dónde va a ser? Va a corresponder al nodo A. ¿Y con qué valor va a llegar? Con la tensión de 2 voltios. Entonces directamente
Ya sin hacer esta ecuación que he hecho, directamente pongo, ya dices, nodo A es 2 voltios, nodo C es 10 voltios, porque está yendo positivo acá y positivo acá. Y esto de acá, es su terminal de acá, va a ser 0. A la diferencial de potencial entre estos de acá, la diferencia de potencial es esto. Va a ser igual a 2 voltios y a 10 voltios respectivamente, ¿no ve? Entonces así de fácil. Listo. Teniendo eso en cuenta, se me ha simplificado. ¿Cuántas ecuaciones? Simplemente dos ecuaciones. Una tendría que haber sido del nodo A y otra del nodo C. ¿No ve? ¿Qué es esto? Que me he olvidado de poner nodo C. Así de fácil, ¿ya? Entonces, lo único que me queda analizar qué nodo es, pues es el nodo B. Nada más. Como ya tengo el valor de A y C, este de acá ya no me corresponde nada analizarlo, este de acá, porque ya sé la tensión. Solo me correspondería analizar el nodo B. Creo que hemos comenzado acá muy rápido sobre este ejercicio, no había dado cuenta de esto, era explicarlo en el otro ejercicio ya, pero ya ni modo, ya. Entonces vamos a hacer eso. Ahora después, como acá sí voy a analizar lo que es el nodo B, como ya voy a tener que generar una ecuación porque yo no puedo calcular acá, yo no sé cuánto es la diferencial de potencial acá, porque acá tengo una resistencia y esta resistencia me va a consumir o me va a disipar algún valor de tensión, ¿no ve? Entonces sí o sí tengo que generar una ecuación. ¿Y cómo hago para estudiar las tensiones de nodos? Asigno corrientes. Asigno corrientes ya salientes de cada nodo, salientes, eso es el criterio para poder analizar. La anterior, en el método de mallas, hemos asignado corrientes de malla, ¿no ve? En una sola dirección. En este caso, para poder resolver el método, nosotros vamos a asignar corrientes pero que salen de los nodos, y esto yo voy a considerar como todas las corrientes que salen siempre van a ser positivas en cada nodo, ¿ya? Entonces acá, analizando el nodo B, ¿cuántas corrientes tenemos que analizar? 1, 2, 3 corrientes. Por tanto, tiene que haber 3 ecuaciones sumadas a estas corrientes. Esta corriente me va a generar una ecuación, esta corriente de acá me va a generar otra ecuación y esta corriente me va a generar otra ecuación. Entonces acá en el nodo B, ¿cuál es el criterio que utilizan el método de nodos? Es el criterio de la ley de corrientes de Kirchhoff sobre cada nodo. En este caso no es necesario estudiar porque ya sé cuánto va a ser la tensión sobre este nodo a través de esta relación, por la facilidad que me ha otorgado lo que es mi tensión de referencia. Pero en este caso no, ¿ya? Entonces se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff asignada en cada nodo. Entonces yo estudio a través de la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de todas esas corrientes es igual a 0. Por tanto, en el nodo B voy a decir la relación de corrientes va a ser U sub B. De esta corriente voy a analizar todavía U sub B. ¿Hacia qué nodo está yendo? Hacia el nodo A. Va a ser igual menos hacia donde está yendo, hacia el nodo A. Perdón, el lápiz está empezando a... Ya, a ver si... Ya creo que está bien. Entonces, ¿hacia qué nodo está yendo? Hacia el nodo A. Entonces pongo eso y digo que esto va a ser el nodo A. Listo. Hasta ahí todo bien. Ahora, veo si hay una fuente de tensión en medio de esos dos nodos que me ha asignado. Entonces, acá es 5 voltios. Tengo una fuente de tensión y digo, ¿por qué signo está ingresando? Pues por el signo positivo. Si está ingresando esta corriente por el signo positivo, en mi relación, en mi ecuación, pues yo lo pongo con término negativo. 5 volts. Ahora lo divido entre qué resistencia hay entre estos dos nodos que están circulando esta corriente. Hay una sola resistencia que de 2 ohmios. Y esto va a quedar así. Entonces, esta es la relación de mi primera corriente de acá. Si ustedes pueden ver, esta relación yo lo he expresado en términos de tensión de nodos o en función de las tensiones de nodos. ¿A qué me refiero? Que está en tensión del nodo B, tensión del nodo A. Y esto de acá es pura tensiones y acá es pura resistencias.
si hubiera tensiones acá y tengo resistencias, por la ley de Ohm, ¿qué sería? Corriente, ¿no ve? Entonces tengo su ecuación de esta corriente. Ahora lo que me queda encontrar pues es la relación que hay sobre esta corriente de acá, que pasa sobre la resistencia de un ohmio. Entonces, como hemos dicho que todas las corrientes van a ser salientes del nodo, entonces esto es positivo. ¿De dónde estoy comenzando? Del nodo B. Entonces pongo primero el nodo B y lo resto hacia qué nodo estoy yendo, hacia el nodo O. Y es voltaje O del nodo dividido entre qué resistencia hay en medio de esos dos nodos, es de un ohmio, ¿no ve? Y ahí está. En este caso no se anota, sería 1 nomás, entonces U sub B menos U, pero que para que se entienda yo lo estoy poniendo, ¿no? En este caso no hemos puesto ningún valor porque no hay ninguna fuente, solo hay una resistencia. Si es que no hay ninguna fuente, se queda así nomás la ecuación, ¿ya? Ahora, de esta corriente, de acá de la parte que está de B a C, entonces hago más, digo, porque es corriente saliente, hemos indicado que va a ser positivo, entonces va a ser, ¿qué nodo estamos? En B. Primero pongo del nodo B, ¿hacia qué nodo está yendo? Hacia el nodo C. Entonces pongo menos C. Siempre va a ser menos, ya la relación de nodos. De B hacia qué nodo está yendo? Hacia C, entonces pues menos U sub C, ¿ya? Y ahora busco si hay alguna fuente de por medio, tengo acá una fuente, entonces tengo que poner todavía esa fuente. Entonces, ¿por qué signo está ingresando esta corriente hacia esa fuente? Pues por el signo positivo. Entonces va a ser más 8 y lo divido entre cuántas resistencias va a haber entre los dos nodos, que es 3 ohmios. Y como ya no tengo más, lo igualo a 0. Y como pueden darse cuenta, de acá tenemos una corriente y otra corriente y otra corriente, ¿no ve? Que son relaciones de estas dos, tres corrientes. Entonces así nomás es el método de nodos, o lo que se debería haber hecho en el nodo A, en el nodo C, y tendríamos que generar estas ecuaciones. Pero como nos ha facilitado el poner la tensión de referencia sobre el nodo 0 o el nodo O, entonces se ha simplificado a través simplemente de una diferencial de potencial y se ha calculado por ese criterio. Entonces por eso nos ha facilitado y no hemos tenido que generar las ecuaciones y hemos tenido que encontrar directo su valor nomás ya. Pero si es que no hubiera sido el caso, tendríamos que haber generado estas ecuaciones en este nodo, al igual que hemos hecho acá. Ahora lo único que hago es simplemente, al igual que en mallas, hacer términos semejantes, nada más, ¿ya? En este caso, voy a hacerlo así, ¿ya? No lo voy a reemplazar todavía para que ustedes vean. Entonces no lo voy a reemplazar porque B sub A y B sub C ya conozco dato. Ya sé cuánto es el dato de U sub A y U sub C. Eso también ya conozco dato, ¿no ve? Entonces, ¿qué me quedaría? Simplemente tendría que tener en U sub B, tengo ¿cuánto? Un medio, que es esta. Esto es simplemente 1. Y esto de acá tengo un tercio. Y simplemente tenemos tres términos de U sub B. Y simplemente va a ser así. Ahora en U sub en este caso era primero con U sub A, ¿no? Entonces acá directamente, si estamos hablando de U sub A, entonces va a ser menos un medio sobre U sub A. Aquí al ladito lo ponemos, ya van a disculpar. Ahí está. Y acá es positivo, ¿no ve? Porque hay un signo, son signos, ¿no ve? Son todos positivos, ¿ya? Entonces menos un medio de U sub A. Si estamos ordenando de A, B, C, ¿no ve? Ahora, U sub A solamente hay un término y es esta, por eso no estoy poniendo ningún otro. Ahora busco de U sub B viene U sub C. U sub C está acá y es solamente también un término que es menos un tercio de U sub C, ¿correcto? ¿Y qué más tengo? No tengo nada más. Y de acá, valores, tengo de acá menos 5 medios y más 8 tercios. Entonces simplemente lo paso al otro lado. Este menos 5 medios lo voy a pasar al otro lado con más 5 medios. Y 8 tercios es positivo. Y lo voy a pasar al otro lado con menos 8 tercios. Y ya está, ¿no ve? Entonces acá, si nosotros simplificamos más haciendo las relaciones o las operaciones correspondientes, va a ser un medio más 1 sobre 3. Y esto me va a quedar 1 sobre 2 U sub A más acá toda esta relación de acá, ¿cuánto sería?
sería 11 sobre 6 U sub B menos un tercio de U sub C. Y eso sería igual acá. ¿A cuánto? 5 sobre 2 menos 8 sobre 3. Y esto es igual a menos un sexto. Listo. Ahí sería mi ecuación. Así sería mi ecuación, lo que tendría que haber salido, ¿no ve? Si es que no me hubiera facilitado acá. Entonces acá tengo mi primera ecuación de lo que es el nodo B. Pero, como ya conozco esto, ¿esto cuánto vale? Esto vale 2 voltios. Esto vale U sub B, no sé cuánto vale, es lo que quiero calcular. U sub C, ¿cuánto vale? U sub C, ¿dónde está? Vale 10 voltios. Acá nos hemos olvidado de U sub 0, ¿no ve? Entonces, pucha, esto más, ¿no? Eso es para que ustedes nomás lo vean, lo estoy poniendo ya. Entonces sería menos U sub 0 igual a ¿cuánto era esto? A menos un sexto. Ya, de eso me estoy olvidando. Pero U sub 0 no nos iba a interesar y tampoco nos iba a afectar en el resultado, porque esto es 0. Porque el nodo O es 0 voltios. Entonces sub 0, por tanto, que corresponde al nodo O es 0. ¿No ve? Entonces de acá simplemente hay que hacer la operación. Entonces va a ser igual menos 1 medio dividido multiplicado por 2. En este caso simplemente me va a quedar menos 1, ¿correcto? Porque acá se van a simplificar estos 2 con estos 2 y me va a quedar menos 1 en U sub A. Digo, en el nodo U sub A, que valía 2 voltios, ¿no ve? Listo. Ahora me va a quedar que esto va a ser más 11 dividido entre 6 U sub B menos, acá cuánto es 10 dividido entre 3, porque esto un tercio multiplicado por 10, esto va a ser igual a simplemente 3.33, que va a ser simplemente, lo voy a dejar en fracción ya, 10 tercios nomás. Una vez estoy reemplazando en U sub C el valor de 10 volts. Y todo esto va a ser igual a ¿qué? A un sexto. Entonces yo despejando U sub B va a ser igual a ¿qué? Estos van a ir al otro lado a sumar o a restar, dependiendo. Va a ser un sexto más 1 más 10 tercios dividido entre ¿qué? Entre 11 sextos. ¿Y esto cuánto va a ser esta operación toda esta? Pues va a ser 1 sobre 6 más 1 más 10 sobre 3 dividido entre 11 sobre 6. Y esto me sale que es igual a va a ser igual a ¿qué? A U sub B va a ser igual a 25 sobre 11, y esto va a ser un valor próximo de 2.27 voltios. Y entonces ya tengo de los nodos A, B y C la tensión que me corresponde. ¿Y qué me pedía la pregunta? Calcular la tensión en los nodos A y B. Entonces lo que me está pidiendo es calcular entre este punto y este punto la diferencial de potencial. Entonces me dice entre A y B. Y ustedes sabrán que si yo pongo mi relación de signos de esta manera, ¿cómo va a ser mi relación de tensión de nodos? Va a ser igual B sub A en B sub AB va a ser igual a B sub A menos B sub B. O hubiera puesto en 1, pero ya ni modo, eso es lo mismo, ya B, B, lo mismo, ya no se hagan problema con esto. Entonces, B sub AB yo lo puedo calcular conociendo A y B. A lo conozco, ¿cuánto es? Es 2 voltios, entonces reemplazo 2 voltios menos B sub B, ¿cuánto es? Es simplemente 2.27. Eso es, ¿no ve? Si yo resto esto, pucha, parece que no nos va a salir. Ahora vamos a intentar. Si no nos ha salido. Ya, a ver qué ahora algo hemos hecho mal. Sí, el signo del número 8 no sería negativo, por lo que nos ha dicho. La entrada es positiva, nos dijo, ¿no? Y tenía que cambiar el signo. En la ecuación del número 8, a ver. Esto es positivo. Ah, sí, tienes razón. Era negativo. Sí, eso está mal. Aquí. Entonces, uso AC es
menos, sí, está bien. Sí, aquí no se me equivoca, ¿ves? Entonces menos 8 tendría que ser. Gracias, en esa parte. Entonces, por esa razón, pues no nos ha salido, ¿no? Entonces, simplemente acá, esto de acá tendría que haber sido más, porque va a ir al otro miembro y esa situación, ¿no? Entonces, acá vamos a volver a calcular. 8 dividido entre 3 va a ser 31 sobre 6. Entonces, acá cambia todo, ¿no? Entonces 31 sobre 6, ¿ya? Y de acá lo único que va a cambiar es esto. Entonces de acá es 31 sobre 6, se repite nomás. Y sería esto de acá, cambiarlo por ese valor. 31 sobre 6. Y efectuando otra vuelta la operación, nos sale que 31 sobre 6 más 1 más 10 sobre 3 dividido entre 11 sobre 6 me sale que es 57. Acá todo u sub b va a ser igual a 57 sobre 11 y esto es un valor próximo de 5,18. 5,18. Ahora volviendo a reemplazar mediante esta la diferencia va a ser 5,18 y ahí sí nos sale, ¿no? 5 puntos, eso estaba mal. Gracias, ¿ya? 3,18. Entonces así podemos calcular esto es igual a menos 3,18 volts. Entonces ahí está, ¿no? Entonces de esta manera podemos hacer mediante lo que es la tensión de nodos, poder encontrar la misma respuesta con este método, ¿ya? Entonces vamos a ver la siguiente clase más de lo que son métodos de nodos. Ya vamos a ver con método de supernodos también y un método, y luego después con fuentes dependientes. Con esto estaríamos terminando la siguiente clase método de nodos para pasar directamente ahora a lo que son circuitos en corriente alterna, la subsiguiente clase, porque el ingeniero no mete lo que es la máxima transferencia de potencia, no se toca en el tema, ¿ya? Solamente se toca hasta lo que es análisis de circuitos con distintos métodos de nodos, mallas y algunas situaciones en las cuales se trabaja, ¿ya? No hay máxima transferencia de potencias, no hay esa situación, no hay circuito equivalente de Thevenin, no hay circuito equivalente de Norton, no se toca esa situación, ¿ya? Entonces la subsiguiente, desde la siguiente clase, la subsiguiente estaremos entrando en lo que es a corriente alterna. Y una vez que entramos a corriente alterna, la subsiguiente clase ya estamos entrando a circuitos trifásicos. Y luego después vamos a ver resolver algunos exámenes pasados más, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna consulta de esto, del método de nodos, que lo vamos a profundizar más la siguiente clase. En este caso no ha sido conveniente comenzar por este ejercicio, ya, porque quería que ustedes vean estas ecuaciones todavía, cómo se relaciona. Pero ya ni modo, ya está hecho, ya, pero ya se les ha adelantado, ¿no? Cómo va a ser la relación. Entonces nos estaremos viendo la siguiente clase. Y hasta aquí sería lo que es esta clase. Y bueno, si tienen alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Bueno, parece que no. Ya, entonces voy a dejar de grabar.